Hola a todos, compañeros de la clase de Comunicación y Globalización. Nosotros somos el equipo número 3. Mi nombre es Vanessa Priego y el día de hoy vamos a presentar cada uno una parte de nuestra experiencia haciendo el proyecto correspondiente a la semana 10, el proyecto final, que es nuestro trabajo final individualmente, pero vamos a contar nuestras experiencias de cómo relacionamos todo lo aprendido en clase para contestar una pregunta central, que es cuál es la relación entre la comunicación y los medios digitales. En mi caso, yo decidí basarme en lo visto en la clase de propaganda. La propaganda, como todos sabemos, son todos aquellos medios de comunicación y maneras de comunicar para hacer ver un partido político o un tipo de gobierno como el autoritario. Eso lo hemos podido ver en diferentes épocas de la historia, pero como la maestra lo solicitó, lo vamos a centrar en las mañaneras de nuestro actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. En mi caso, este tema fue un poquito complicado, ya que si bien estudié comunicación y ya conocía un poco de propaganda, aterrizarlo a algo tan específico y tan actual fue un poco complicado. ¿Por qué? Porque, como bien sabemos, todos los estudios acerca de propagandas y de gobiernos salen décadas después. Entonces, la propaganda del actual gobierno pues no es todavía considerado como propaganda porque todavía tiene que acabar el gobierno actual. Sin embargo, me sirvió mucho conocer cuáles son las características de propaganda, saber cuáles características comparte el actual presidente y también saber cómo este tipo de propaganda o este tipo de medios se ha viralizado, se ha diseminado en redes sociales. Esa fue mi experiencia hablando acerca de propaganda, los medios digitales y cómo eso influye en la globalización. Recordemos que actualmente todos nos encontramos en un mundo globalizado gracias al Internet y gracias a las redes sociales que, si bien podemos compartir algo estando aquí en México, se enteran del otro lado del mundo y viceversa. Esa fue mi experiencia y le voy a dar la palabra a mi siguiente compañero. Gracias, Vanessa. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Palacino. Igual les voy a contar mi experiencia haciendo este trabajo en el que busqué ligar el tema de cómo impacta la comunicación digital y a la globalización en relación con la mañanera, ¿no? Con este ejercicio de comunicación gubernamental que representa la mañanera. Y bueno, para empezar, creo que la comunicación digital pudiera ser muy fácil ubicarla dentro de la globalización, ¿no? Claramente es uno de los principales promotores o impulsores de la globalización, pues permite todo lo que se deriva en términos comerciales, económicos, culturales, que haya ese intercambio, ¿no? Es a través de la comunicación digital y cómo ha facilitado el contacto entre un extremo y otro del planeta. Sin embargo, pues hay mucho más para ir a fondo al respecto. Y bueno, justamente el ejercicio de la mañanera se puede vincular, ¿no? Al tema de la comunicación digital y el alcance global. Cabe destacar que hoy en día hay varios autores que muestran cómo lo local y lo global son dos caras de una misma moneda, ¿no? Lo local impacta a lo global. Y por otro lado, pues según varias encuestas, Andrés Manuel López Obrador pues es uno de los líderes más populares a nivel mundial, ¿no? Al menos eso es lo que reportan algunas encuestas. Eh, y bueno, esto que nos dice que muy probablemente pues podamos partir de la premisa de que sí hay un impacto a nivel global del ejercicio que representa la mañanera. Eh, Consideré dentro de mi trabajo que que el llevar a cabo este proyecto puede servir sobre todo para los académicos, investigadores, estudiosos de las ciencias sociales, y es de mucho valor, pues al menos el Observatorio Laboral de Empleo reporta que hay al menos 1.400.000 personas, digamos, que se dedican a las ciencias sociales. Esto al menos de manera formal y actualmente contratadas, ¿no? Que reportan que actualmente están contratados o están laborando. Eh, bueno, entonces me interesó partir desde varias premisas. Eh,
y si mi objetivo general es conocer, ¿no? Si la mañanera y el presidente López Obrador tienen impacto a nivel global. Hay varias cosas que revisar. Una es, considero que es ver si para empezar la mañanera y López Obrador tienen alcance a nivel internacional, si dos, si tienen impacto, es decir, si se habla sobre las ideas, propuestas, sugerencias o todo lo que López Obrador comenta en las mañaneras. Tres, si se lleva a la acción, es decir, si líderes internacionales ejecutan o toman en cuenta sus propuestas para llevarlas a cabo o implementarlas en políticas internacionales o bien nacionales, ¿no? Líderes de diferentes países. Y por último, también ver si los medios, los periodistas que cubren la mañanera o que ocasionalmente lo cubren, porque varía de tanto en tanto quienes acuden, tienen alcance internacional también, o solo cubren, digamos, un nivel nacional. Entonces me interesó tratar de partir de algunas premisas, hacer una investigación de escritorio muy superficial y después, y justamente es la propuesta de este proyecto, corroborarlo con una investigación ya a profundidad basada en herramientas de investigación que yo propongo que sea un focus group. Entonces, hizo esta investigación de escritorio muy superficial y bueno, a simple vista se encuentra que, que el presidente López Obrador sí tiene alcance y la mañanera sí tienen alcance a nivel internacional. Si uno simplemente googlea o busca en internet noticias sobre López Obrador en diferentes idiomas, prácticamente en todos aparecen noticias del presidente. Muchas de las imágenes son imágenes provenientes de la mañanera, pues lo que te habla de que al menos la parte del alcance está cubierto, ¿no? Igual haciendo una investigación de escritores se encuentra que eh, hay debate al respecto, ¿no? Diferentes líderes de países hablan sobre lo que López Obrador llega a sugerir, a proponer. Sin embargo, aquí, repito, a simple vista, no con una investigación profunda, este, pareciera que hay una diversificación entre algunos países y otros, ¿no? Dependiendo de su tendencia política. En el caso, por ejemplo, de Ucrania, varios líderes de ese país hablan de una manera un tanto negativa la propuesta que hizo de que hubiera una tregua de 5 años, ¿no? Y lo hacen parecer más como un plan ruso, ¿no? Mientras que, por ejemplo, Guatemala y El Salvador agradecen su propuesta de expandir el programa Sembrando Vida para, digamos, detener un tanto la migración. Entonces hay esa variedad entre puntos de vista respecto al debate. Respecto a la acción, es muy similar. Hay países donde sí se ejecuta, justamente como estos programas que mencionaba ahorita, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en estos países de Centroamérica. Y pues definitivamente hay países donde no. Repito nuevamente el ejemplo de la propuesta que hizo como tregua de paz, ¿no? Y finalmente el tema de los periodistas, la mayoría, haciendo una investigación así a simple vista igual, encontramos que la mayoría de periodistas que cubren la mañanera día con día no tienen un alcance internacional. Algunos tienen una trayectoria larga, pero en instituciones públicas y privadas nacionales y en medios nacionales, mientras que varios son como más youtubers, algunos con poca experiencia en los medios, otras con un poquito más de experiencia, pero no hay un alcance internacional, lo que de premisa nos lleva a pensar que quien el alcance internacional lo tiene gracias a los grandes medios que a veces acuden a las mañaneras y que pues obviamente tienen que estar al pendiente dada la figura que de por sí representa el presidente de una nación, pues importante, ¿no? Como lo es México. Entonces, partiendo de esas premisas, se propone un focus group para, ahora sí, con expertos en geopolítica, en ciencias políticas, en relaciones internacionales, expertos, investigadores, académicos de diferentes nacionalidades, llevar a cabo un debate del que podamos obtener suficiente información como para poder establecer resultados ya más basados en argumentos de investigación social, ¿no? Entonces, básicamente, este es mi trabajo a grandes rasgos. Y bueno, pues quiero ceder la palabra a mi compañero Marco. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos. Pues buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctora. Pues bueno, al igual que mis compañeros que me antecedieron, voy a tratar de hablar un poco resumido acerca del proyecto de investigación que tiene que ver con la respuesta que se le quiere dar a una pregunta muy general, que es cuál es la relación que existe entre la comunicación digital y los procesos de globalización del siglo XXI. En este caso, traté de abordarlo desde una perspectiva en la que la globalización, siendo un proceso que busca mayores interdependencias, mayores conexiones, han generado un contexto de intercambio, en un inicio económico, después político, pero que empezó a migrar a nuevas etapas que tenían que ver con cuestiones culturales y últimamente, creo que es lo más importante, con cuestiones de información y de contenido. En este caso, al igual que mis compañeros, porque así es como venía acordado en los lineamientos de la rúbrica del ensayo final, lo que se busca es poder empatar esta pregunta con preguntas particulares que también aborden un estudio de caso, que en este sentido es la conferencia matutina del presidente. Para ello, mi trabajo se desarrolló a través de 4 preguntas de investigación particulares o específicas que tenían que ver primero con las implicaciones que tenían las nuevas plataformas y los medios tradicionales. Esto debido a que en el contexto mexicano, a partir del año 2012, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, empieza a darse un proceso de descrédito a los medios tradicionales de comunicación debido a una política, tanto gubernamental como de las propias empresas, de no ejercer una crítica al gobierno en turno, que aplicó tanto para el gobierno del panista Vicente Fox como para Calderón, y que se vio acentuado en el sexenio de Enrique Peña Nieto. La segunda de las preguntas, que obviamente tiene también sus propias categorías y sus objetivos propios, es la que tiene que ver con la comunicación política y el medio digital y tradicional de la comunicación. Esto referido precisamente a los ejercicios que hace el presidente de informar de alguna manera a la opinión pública de las acciones del gobierno y cómo este tiene un impacto en las plataformas digitales y se puede ver un impacto diferente en los medios tradicionales de comunicación, es decir, las narrativas de los medios hegemónicos no siempre van a ejercer las mismas dinámicas de apertura y pluralidad que sí pudieran ofrecer las redes sociales y las plataformas digitales. Finalmente, bueno, la tercera de las preguntas particulares tiene que ver con los flujos y las formas de la comunicación política. Está entendida como comunicación pública y propaganda o publicidad. Esto a raíz del texto de Maceloni, que trata precisamente este tema en particular, para poder determinar si la mañanera es un espacio de comunicación política o es un espacio de comunicación gubernamental, que evidentemente esta última ya tiene investida otros tipos de características que tienen que ver más con la institucionalidad del propio gobierno y de las instituciones del Estado. Y finalmente, la cuarta de las preguntas específicas versa en relación a la movilización de la opinión pública a través de las redes sociales. Esto a raíz, nuevamente, del contexto mexicano, que se empezó a ser más visible poco después del gobierno de Enrique Peña Nieto, e inclusive en el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando a raíz de 2 eventos muy particulares que presentaron, o se presentaron más bien como un punto de inflexión, que fue la desaparición de los 43 normalistas de Yotzinapa y después el escándalo de la Casa Blanca, que fue un reportaje de un medio digital y que en realidad tuvo un impacto primero en las plataformas de redes sociales y después cambió la narrativa de los medios hegemónicos y lo que se busca, el objetivo principal, es saber cuáles son los efectos reales en la opinión pública y en las narrativas de los medios hegemónicos de comunicación
estas nuevas plataformas digitales que emergieron a principios del siglo y que forman parte también de las dinámicas que han seguido los procesos de globalización, de intercambio y de creación de contenido en diferentes plataformas que se asumen mucho más plurales y mucho más libres que los medios tradicionales de comunicación. Sin embargo, es importante mencionar que en nuestro país, a pesar de que el 90% de los ciudadanos tienen acceso a Internet a través de dispositivos móviles, muchas personas, casi el 77% de los encuestados de un estudio del IFETEL, aún consumen contenido a través de los medios tradicionales. Por lo que para poder determinar cuál es el impacto real que tiene la mañanera, que también utiliza canales distintos a los medios tradicionales, principalmente las plataformas digitales, es importante saber cuál es el impacto real y para ello se propone la elaboración de encuestas que se aplicarían de manera aleatoria y que buscarían determinar primero cuáles son los principales medios de los que los ciudadanos consumen información. Segundo, poder determinar si estas personas consideran que el medio de ellos consumen información es confiable, si cuestionan esa información o no, si consideran que la información que proviene del gobierno, en este caso, que es su canal más importante es la mañanera, es información confiable, que la consideran institucional o que la consideran publicitaria. Por mi parte, esto sería todo respecto a mi experiencia personal al momento de desarrollar esta investigación. Bueno, compañeros, para poder hacer un poco más dinámico nuestro video, nosotros decidimos hacer un pequeño intercambio de ideas, una especie de debate acerca de un argumento central que fue lo que encontramos en común en nuestros tres trabajos, que es el discurso político del gobierno a través de diferentes medios, que en este caso pues son las redes sociales, son medios impresos, también el impacto que tiene en las agendas informativas y en las narrativas de los medios hegemónicos tradicionales. Y finalmente, discutir un poco las características de la mañanera como ejercicio de comunicación, toda vez que nosotros encontramos que existen características que pudiéramos acoplarlas o que pudieran ser parte de un discurso publicitario gubernamental y también de un discurso institucional que representa a las instituciones del Estado. En este caso, el punto principal que a mí me gustaría poner sobre la mesa es la manera y las dinámicas que sigue la mañanera respecto a cómo da la información, cómo, al igual que las lecturas que hemos revisado a lo largo del curso, y en las últimas de ellas que se menciona a Donald Trump, que precisamente fue muy eficaz al utilizar Twitter como una plataforma digital que tenía un impacto muy importante en las narrativas de los medios informativos. En el caso de la mañanera sucede algo similar. A mi parecer, este ejercicio, eh, si nosotros nos retrotraemos a lo que se revisó a lo largo de este curso, que se revisó la mañanera, nos podemos dar cuenta que sí existen características que pudieran investir a este ejercicio de un discurso institucional, toda vez que, por ejemplo, en los diferentes días de la semana existen temáticas diferentes. Así, los lunes tenemos información acerca de los precios, acerca de la inflación, que lo lleva principalmente el responsable de Profeco. Los días martes, que son los días que se dan los informes de salud. Los días miércoles, que en este caso sí ya tiene otro sentido la mañanera, que tiene que ver con precisamente las narrativas informativas de los medios hegemónicos y cómo se contrasta con los datos que se presentan en este espacio. Los días jueves, que tienen que ver con datos de seguridad pública, con datos de violencia, y bueno, los días viernes que en este caso he encontrado pareciera ser una temática más libre respecto a los temas que trata el presidente. Y en ese sentido me parece que la mañanera, respondiendo también a la pregunta central de que fue el detonante de estas investigaciones,
es que sabe utilizar bastante bien las herramientas de este nuevo siglo, del siglo XXI, que son las plataformas digitales. Han, sin duda alguna, demostrado su enorme valía, ya que funcionan para empezar a generar inclusive movimientos sociales, como fue lo que vimos en el caso de Yo Soy 132 durante la elección del 2012, y también funcionan como contrapesos. Precisamente una idea que estuvimos compartiendo aquí mi compañero Carlos acerca de cómo estas, estos discursos que se dan en la mañanera tienen resonancia importante también en los medios digitales. Si nos quisieras explicar un poquito, Carlos. Sí, muchas gracias, Marco. Sí, digo, a mí en lo particular me parece que no habría que sesgarse hacia un extremo u otro, o sea, es decir, no es blanco o negro, sino que me parece que la mañanera tiene un poquito de todo, ¿no? Es como un ejercicio que si bien es comunicación gubernamental, porque sí, como bien reportas, los lunes el tema de los precios, los martes los temas de salud, eh, por ejemplo, el miércoles ya metiendo más bien un poquito como, diría yo, de comunicación política, ¿no? Si bien por este lado digo del contenido, si es comunicación política, si es gubernamental, si es publicidad, yo creo que hay de todo, ¿no? Eh, por un lado, creo que no hay que separar del todo la figura del político, ¿no? Que es el gobernante, que si bien quizá no pueda desprenderse de ello, también hay límites, pues como muy establecidos que deberían marcarse, que es lo que puede y no puede hacer un gobernante, ¿no? Lo mismo que es lo que puede y no puede hacer una figura pública o una figura política, ¿no? Que hay ciertas responsabilidades inherentes. No es exactamente un ciudadano común y corriente, ¿no? Es justo también eh, lo que podemos ver en otros temas que vienen al caso, como por ejemplo el tema de que si es cobertura nacional o cobertura internacional, ¿no? No cabe duda que tiene un gran impacto tanto en los medios digitales como en los medios tradicionales, ¿no? La mañanera, pues, se traslada hacia los medios impresos, ¿no? Se traslada hacia las redes sociales a través eh, pues, digamos, de periodistas digitales, de medios con una historia ya amplia, ¿no? Los medios hegemónicos, y también por fanáticos, ¿no? También por gente que gusta de la política y hace sus canales, tiene... eh, eh, el tema aquí es igual, o sea, es nacional o es internacional, yo creo que hay cobertura hacia los dos lados, ¿no? Y tanto puede ser comunicación gubernamental pura como puede ser cierta tendencia a buscar algo, ¿no? Por ejemplo, muchos de los youtubers eh, o de los periodistas digitales que acuden a la mañanera, algunos son muy útiles para el presidente, ¿no? Que no estoy juzgando si es correcto o incorrecto, ¿no? Me parece que incluso puede ser correcto, puede ser útil. Tienen alcance a justamente la principal audiencia del presidente, que son muchas veces desde mi punto de vista, personas que lamentablemente, que esto sí no es lo ideal, pues no tienen mucho acceso a la vida pública, ¿no? Y que pues probablemente vean en la figura del presidente este canal ¿no? Para llegar allá. Muchos periodistas que acuden tienen ese acceso a esta audiencia. Mientras que los medios internacionales tienen no sé si la obligación o ya la costumbre o ya por hábito, digamos, pues obviamente de dar visibilidad a nivel internacional de lo que el presidente de una nación está haciendo. Entonces, pues yo en realidad considero que tiene de todo, tiene un alcance muy importante a nivel internacional. Y ya en el debate internacional, pues no deja de haber esto que hay a nivel micro y a nivel macro, ¿no? Que es la tendencia o el sesgo según la postura política de cada país, de cada persona y lo que la idiosincrasia marca, ¿no? De manera general, ya aglutinando pues a los ciudadanos de las naciones.
Yo Entonces, concuerdo contigo, Carlos. Por ejemplo, en mi caso, mi proyecto lo dirigí un poquito más a la parte de propaganda. De hecho, tuvimos una tarea que hablaba de analizar si la mañanera era propaganda o rendición de cuentas. En ese momento yo puse que era propaganda, pero a medida que hemos avanzado en el curso, eso fue como a la mitad, pude ver que tal vez no es tanto propagandístico, sino que tiene tintes también, como mencionaba Marco, publicitarios. O sea, a final de cuentas, la mañanera se ha vuelto una plataforma de información y también se ha vuelto una fuente de información para medios, como tú mencionas, nacionales e internacionales. Esto, a final de cuentas, ayuda al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no solo para que las personas que no tienen acceso o tal vez no que no se eduquen más allá, sino que no tienen el acceso a más información, tengan un punto de base como una fuente fidedigna. A final de cuentas, desde su campaña, el presidente decía que iba a hacer este tipo de ruedas de prensa, en ese momento no se conocían como las mañaneras, y creo que también habla de una cohesión de su campaña, una cohesión a nivel de comunicación política de su campaña a lo que ya está haciendo en su presidencia. En mi caso, muchas personas o muchos periodistas como Denise Merker, por ejemplo, que son ampliamente conocidos y también tienen un gran impacto en la esfera digital, hablan de que el presidente ha caído en propaganda. Por ejemplo, hace poco en noviembre se reportaron casos de que en diferentes estaciones de metro en la Ciudad de México habían pósters, carteles hablando de la 4T, del mandato del presidente, de todo lo bien que se ha hecho, y muchos lo acusaron de propaganda. A final de cuentas, la mañanera sí tiene tal vez un poco de convencimiento a las personas, pero al todo basarse en datos duros y tangibles, creo que eso le da mucha credibilidad a nivel de comunicación política, que es algo que se replica en diferentes medios internacionales, como tú lo mencionas. En lo personal, yo creo que lo que ha hecho el presidente ha sido una muy buena estrategia de comunicación política desde el inicio de sus campañas en Tabasco, de donde yo soy originaria. Desde ahí su premisa siempre ha sido la misma y su premisa continúa siendo la misma incluso ahora que ya estamos muy adentro de su mandato. La propaganda no creo que sea el término adecuado, sino el término de publicidad, que también es válido. Obviamente por eso como lo mencionaba alguno de ustedes compañeros, sus niveles de aceptación y sus niveles de popularidad se han mantenido, realmente han variado muy poco desde el inicio de su mandato, y eso es lo que a mí se me hizo interesante y por eso lo quise enfocar más a la propaganda en el caso de mi trabajo, porque se me hace impactante pensar que antes la propaganda solo se limitaba a los medios tradicionales y a los medios impresos, pero ahora con los medios digitales tenemos una plataforma totalmente distinta, pero el presidente no solo se quedó ahí, sino que creó una plataforma dentro de la microesfera digital, que es la mañanera, que es algo que se replica en medios internacionales, que todos los lunes en los noticieros hay, aunque sea un espacio de 5 minutos en el que se habla de lo que dijo el presidente. Y eso también yo creo que es clave, que el presidente es quien sale en la mañanera. Realmente durante, por ejemplo, el COVID era el presidente y otro mandatario o el director de la Secretaría de Salud, pero el presidente siempre estaba ahí como dándole este backup con su figura de autoridad, lo cual a mí se me hace muy interesante. Bueno, para finalizar, quisiéramos dar una conclusión muy breve cada uno, con la intención de cerrar la creación de estos anteproyectos de investigación. Y bueno, en lo personal, considero que la mañanera tiene de todo. Es comunicación gubernamental, comunicación política, tiene un poco de publicidad. El estar expuestos a los medios, el ser humano pues es vulnerable al adoctrinamiento. Entonces, desde mi perspectiva personal y con lo poco que he investigado, también puede haber un cierto sesgo o una cierta intención de adoctrinamiento. Eh, Sin embargo, no pudiera dar el juicio de si es correcto o incorrecto, pues un adoctrinamiento puede ser productivo en el sentido de que si es por una causa buena, por un bien común, por una causa que va a favorecer al país, a la nación, a la cultura. Eh, Nada más, mi perspectiva es que el usar la comunicación es delicado. El gobierno, desde mi perspectiva, está haciendo ciertas cosas buenas,
también hay ciertas cosas que son cuestionables. Y finalmente, nada más haré hincapié en reflexionar acerca de los límites que puede haber en el uso de la palabra, ¿no? En el uso de los medios, en el uso de la comunicación publicitaria, en el uso del adoctrinamiento. Debe haber marcos institucionales muy puntuales que definan hasta dónde sí y hasta dónde no. Doy la palabra a mi compañera Vanessa. Gracias, Carlos. Bueno, en mi caso, la verdad que sí cambió mucho mi perspectiva del inicio del curso al día de hoy. Como mencioné, en un principio tal vez yo creía que era propaganda lo que hacía el presidente en las mañaneras. Sin embargo, entrando un poco más en el estudio de la comunicación y también de la globalización, he podido concluir que más que propaganda es ejercicio de la comunicación política, como tú mencionabas, y también tiene efectos publicitarios que han beneficiado al gobierno y que también han mantenido sus niveles de aprobación y de popularidad. En mi caso como comunicóloga es un fenómeno que espero que en unos 10, 20 años podamos aprender y podamos estudiar a más profundidad para ver cuáles fueron los alcances de lo que ahora conocemos como la mañanera, algo que vemos pues en redes sociales, en los noticieros, ver hasta dónde va a llegar en unos 20, 30 años, ya que es la primera vez que un presidente hace esto de una manera consistente, lo prometió en campaña y lo siguió haciendo durante su mandato, incluso en medio de la pandemia, lo cual creo yo, en una nota un poco más personal, que aumentó su popularidad y aumentó su alcance en medios digitales, ya que llegó a una audiencia que tal vez durante campaña estaba un poco dudosa acerca de su gobierno. Y concluyendo esto, quiero darle la palabra a mi compañero Marco Antonio. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, mis conclusiones realmente creo que versarían sobre el rescate de unos puntos valiosos, bastante puntuales. En primer lugar, me parece que algo que sin lugar a dudas me deja el curso y sobre todo esta investigación es la importancia y el peso que ha tenido el Internet y las plataformas digitales que se desarrollan dentro de esta red, porque se han convertido en una suerte de herramientas democratizadoras del discurso y sobre todo del espacio público de discusión. Me parece que en la actualidad tenemos muchas más voces, tenemos mucha más pluralidad y sobre todo tenemos la posibilidad de poder contrastar nuestra información, cosa que quizá antes no hacíamos, cosa que en las conferencias que estuvimos viendo a lo largo del curso se nos dijo de manera reiterada, es importante cuestionar a nuestros comunicadores, es importante cuestionar la información que recibimos. Me parece que el ejercicio presidencial algo tiene de eso. Es un contrapunto, son contraargumentos a las narrativas hegemónicas. Me parece que es evidente que el presidente actual pues no cuenta con el apoyo del establishment informativo y la mañanera se ha convertido en un polo que nos ayuda a contrastar la información del gobierno, a contrastar también la información ideológica del gobierno, que es totalmente válido, como lo menciona Masoleni, y también cuestionar la información que nos viene de los medios de comunicación, de los medios tradicionales, que muchas veces por inercia quizá no preferimos no cuestionar o simple y sencillamente asumimos como verdadera sin saber realmente qué es lo que hay detrás de ello. Entonces, lo más valioso que yo rescato de esto es la valía que hoy presentan las plataformas digitales respecto al espacio público, respecto a la discusión pública y sobre todo también el peso y la importancia que tiene el discurso político, ya sea desde una perspectiva institucional o desde una perspectiva publicitaria gubernamental. Y pues bueno, compañeros, eso sería todo de nuestra parte. Tanto de Carlos como de Vanessa y un servidor, les agradecemos su atención. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a todos.